Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Venus Angélica Delgado y en el día de hoy vamos a estar viendo cómo arreglar nuestros pinceles para que pasen de ser así gorditos a ser así un poco más delgados, que nos va a ayudar muchísimo a la hora de delinear y de hacer nuestros diseños. Entonces, como ustedes saben, a mí me gusta enseñarles bastante, entonces pues este video lo hice dedicado a eso. También vamos a estar arreglando este tipo de pincel, que es un pincel obtuso con los que hacemos las pinceladas. Vamos a estar arreglándolo un poco para que hacemos que funcione, ¿sí? Entonces este es un kit que yo tengo a la venta, que ya muchas lo han visto. Es un kit que sé que yo vendo, que hago envíos a todo Colombia. Entonces en este caso yo voy a coger el pincel más largo, que es este, y un pincel un poco más corto, el pincel más corto que trae allí, ¿sí? Vamos a tener a la mano una toallita y vamos a tener también, muy importante, una cuchilla, que es con lo que vamos a hacer. Con cualquier tipo de hojita de afeitar pues nos va a servir. Y también un vasito con agua. El vasito con agua es para quitarle todo lo que tenga. Este, por ejemplo, está suave. Yo ya le quité una gomita con el que él viene. Cuando tenemos pinceles nuevos, normalmente ellos vienen con una gomita que los pone duros. Miren que en este caso está súper duro. Eso es para que no se deforme la punta. Entonces lo que vamos a hacer con este es empezar a mojarlo. Ahí lo pongo en el vasito con agua y vamos a empezar a girarlo y a girarlo. Hay que hacer esto muy cuidadosamente para no ir de pronto a dañar el pincel, y también para quitarle toda la gomita que pueda tener. Empezamos a sentir como las cerdas empiezan a desprender. También, en vez de hacerle de esa forma, podemos empezar a limpiarlo. Lo mojamos, lo limpiamos, y este movimiento va a empezar a hacer que las cerdas empiecen a desprender y que esa gomita se empiece a limpiar. A mí personalmente me gusta más de esta forma, porque así yo me doy cuenta si ya no tiene esa gomita que se siente como pegajosa, o si necesito seguirle haciendo. Ya por ejemplo ahí ya no la siento. Entonces lo que hago es secarlo, tratar de secar muy bien nuestro pincel. Después voy a tener un video de cuidados que debemos de tener a la hora de utilizar nuestros pinceles, porque pues una de las herramientas más importantes que tenemos. Entonces vamos a tener un video acerca de eso, donde les voy a estar hablando un poquito de cómo cuidarlos. Ya teniéndolo así, miren que ya ahora sí está súper suave. Entonces voy a iniciar con este, y lo que vamos a hacer, ya teniéndolo más suavecito, es empezar a quitarle los pelitos de alrededor, pero siempre tratando que la forma del pincel quede. ¿Esto qué quiere decir? Que esta forma que tiene el pincel, donde viene grueso y más delgado en punta, quede pero un poco más delgado, sin cerdas. Entonces cogemos la cuchilla a 45 grados de esta manera y empezamos a quitarle pelitos muy suavemente. No vayan a hacer este movimiento, porque si no le van a quitar pelitos de más. Solamente con la cuchillita acostada, tratando de quitar los pelitos de afuera, ¿sí? La forma del pincel debe quedar en cono para no dañarle la estructura. Si nosotras empezamos a cortarle la punta, o si cortamos la mitad del pincel, pues le vamos a dañar la estructura al pincel, y esto va a hacer que ya no nos funcione como debería, porque el pincel está diseñado es para esa forma. La estructura que tiene el pincel es la que nos ayuda a poder hacer un adecuado delineado. Si se lo dañamos, pues ya no nos va a servir de mucho.
También es importante no dejar el pincel tan delgado. Si ustedes lo dejan muy delgado, esto va a hacer que todas las cerdas se empiecen a abrir porque no van a tener soporte, ¿sí? Ahí me queda un pelito, lo muevo y voy cogiendo acostadito. Y ahí, cuando veo que ya le he quitado la mayoría de las cerdas y que ya está un poco más delgado, entonces le pongo un poquito de agua para ver qué tal nos está quedando. Lo mismo vamos a hacer con este más pequeño. Igualmente cojo de la base con la cuchilla acostadita y empiezo a ir devastando pelitos. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer muy paciente. A medida que voy quitando de un lado, voy girando el pincel con la otra mano para ir quitando. También traten de verlo el pincel por todos los ángulos para saber si de pronto tenemos más pelitos de un lado que de otro lado. Y bueno, aquí ya entonces tendríamos arreglados estos. Igualmente ya lo vamos a ensayar. Bueno, ahora para ensayar entonces el pincel más largo que acabamos de arreglar, vamos a tratar de trazar líneas, ¿sí? Presionando el pincel. Normalmente cuando presionamos el pincel pues nos va a salir más grueso, o sea que ese es el grosor máximo que tenemos del pincel. Y ya entonces con la punta, quitándole el exceso, vamos a tratar de hacer líneas un poco más delgadas, ¿sí? Entonces, a mi parecer, este es un grosor adecuado para un pincel. Entonces ahí ya tendríamos bien el pincel largo. Ahora para el pincel corto, este es como más para precisión. Entonces hacemos lo mismo, pero podemos estar realizando de pronto algún diseño, como unas hojitas. Y a mi parecer también nos queda de forma adecuada para poder trabajarlo, ¿sí? Pudiendo utilizar la punta y que quede suave. Ahora, para arreglar los pinceles planos que tengamos o de otras formas, pues lo que hemos de hacer es solamente tratar de desbastar los pelitos que tenga hacia afuera. Miren, como pueden ver, aquí se alcanzan a apreciar como esos pelitos. Entonces hacemos lo mismo, tiene que ser la cuchilla de manera acostada para ir desbastando de pronto pelitos que tenga fuera de la estructura natural del pincel. Muchas veces me han preguntado que cómo se pueden arreglar, y pues esta es una forma de poderlo hacer. Miren que ya este lado ya no tiene pelitos y vamos a hacer el otro lado. Igualmente, para el siguiente video de cómo manejar los pinceles y los cuidados, pues les voy a explicar también cómo podemos tratar de que nos dure más sin que se dañe. ¿Sí? Ya cuando yo vea que de pronto ya no tenemos pelitos, pues termino de desbastar. También pinceles que tengan de pronto muy abiertos, pues esto va a ayudar a arreglarle la estructura para que queden un poco más delgados y les pueda ser más fácil poderlos manejar. Miren que ya cambió, entonces lo podemos ensayar. Ya aquí tengo el pincel con pintura. En este caso estoy utilizando el tono blanco y morado de las Painting One Shade, que son las que yo manejo, y vamos a empezar a trazar. Me olvidé mostrarles cómo funcionaba antes, pero realmente que todos esos pelitos que tenía pues no dejaba realizar un movimiento limpio, ¿no? En este caso ya está dejando realizar un movimiento más limpio, donde no quedan pelitos o partecitas como salidas del diseño que hacemos. Entonces, chicas,
Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la explicación y la clasecita del día de hoy. Nos vemos en una próxima clase y recuerda que estamos iniciando curso de pinceladas en Facebook, Instagram y YouTube.